Hasta que no hagas consciente lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Carl Gustav Jung. Cuando yo estaba así prendidito es porque estamos al aire y todo se escucha. Excelente, perfecto. Buenos días a todos los oyentes. Estamos comenzando este programa llamado Medicáncer en contacto con la vida y saludamos a quienes nos sintonizan todos los viernes a las 10 de la mañana a través de los 1110 AM o que nos escuchan desde diferentes partes del mundo a través del sitio web www.radiobolivarianavirtual.com. Mi nombre es Silvia Gudelo, les doy la bienvenida y los acompaño nuevamente en un programa creado por el equipo profesional y humano de Medicáncer que busca promover estilos de vida saludables, así como educar en la detección temprana y el adecuado tratamiento del cáncer. Un abrazo muy especial a todos nuestros oyentes, incluyendo a todos los que nos escuchan de otras partes, desde diferentes partes del mundo. Iniciamos invitándolos, como siempre, a participar de nuestro programa a través de nuestra línea telefónica 411-7882, la cual ya se encuentra en este momento abierta para recibir todas sus inquietudes o comentarios. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Saludamos también, se me olvidaba alguien muy importante en el máster y es Dairo Roldán. Un abrazo muy especial para él. Él es el que nos está pendiente y va a recibir todas sus llamadas el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es la interpretación de los sueños. Todo ese inconsciente que tenemos por dentro y qué tan importante es aprender a reconocer ese inconsciente para tener una buena salud. Por eso lo traemos aquí en Medicáncer en contacto con la vida, porque así ustedes no lo crean, el inconsciente puede influir de manera muy significativa en nuestro estilo de vida, en nuestra integralidad, en nuestra salud. Les voy a contar una pequeña historia. Voy a hacer un pequeño contexto para que nos centremos en el tema que vamos a conversar antes de darle la bienvenida a nuestro invitado experto en este tema tan interesante de la interpretación de los sueños. Desde la antigüedad hasta nuestros días, diversas culturas han considerado los sueños como una puerta a una dimensión mágica que permite predecir el futuro o comunicarse con espíritus u otras entidades inmateriales. Muchas de estas creencias siguen haciendo parte de la cultura popular contemporánea aún en Occidente, en países como el nuestro. En el año 1900, el creador del psicoanálisis, yo creo que muchos lo conocemos, Sigmund Freud, publica su libro La interpretación de los sueños, introduciendo su estudio dentro de la ciencia moderna ya no como una forma de comunicación con entidades metafísicas, ya no era algo del otro mundo, traído del otro mundo, sino como la expresión simbólica del inconsciente de todos los individuos. Él fue el primero que trajo ese concepto de los sueños a nuestra realidad. Y a partir de esta primera investigación pionera de Freud sobre los sueños se desarrollaron metodologías y conceptualizaciones relacionadas con el interior de algunas escuelas psicológicas. Una de ellas es la psicología analítica junguiana, que es la de Carl Gustav Jung. Precisamente es el autor de la frase que les mencionamos al principio del programa, y esta perspectiva ha llegado a poner mayor énfasis a la interpretación de los sueños como parte de un proceso psicoterapéutico. Entonces no es algo alejado por allá que los sueños están en el inconsciente, sino que hoy en día es una herramienta muy valiosa y muy efectiva para aquellos profesionales que hacen psicoterapia con pacientes. Y precisamente para abordar este tema tan enigmático, pero a la vez interesante y profundo, de manera profesional nos acompaña un invitado súper especial, psicoterapeuta en ejercicio y amante y sintonizado completamente con esta teoría junguiana sobre la interpretación de los sueños. Él es Daniel Salvatierra. Daniel, bienvenido a nuestro programa y gracias por estar aquí compartiendo este tema tan interesante y tan novedoso. Yo creo que es primera vez que traemos este tema Medicáncer en contacto con la vida. Tú le vas a dar la novedad a nuestros oyentes sobre este tema tan interesante. Bienvenido. Silvia, bueno, un agradecimiento muy grande con la vida y con el Dios de poder hablar de este tema. A Medicáncer y a ti, Silvia, su representante, y a Radio Bolivariana que nos facilita pues estos medios. Y un saludo muy especial a todos los oyentes
que le dedican un espacio de su tiempo a escuchar sobre los sueños. Sí, deberíamos de, yo sé que nos vamos a quedar corticos, tratemos de hacer el programa bien productivo Sí, y desde ya te abro la invitación para un segundo programa, segundo, tercero, cuarto, porque de verdad que es un tema muy amplio. con A todo el mí gusto. personalmente me encanta y sé que a nuestros oyentes el día de hoy también les va a encantar. Pero empecemos diciendo quién es Daniel Salvatierra, por qué te dedicaste a esta teoría, por qué te apasiona tanto, por qué crees que es tan efectiva hoy en día. Bueno, pues es muy curioso cómo llegaron los sueños a mi vida. Pues yo estudié, soy egresado de aquí, de nuestra amada Universidad Pontificia Bolivariana, ingeniero electrónico, y me desempeño actualmente como tal. Y hace más o menos unos 25 años comencé un proceso terapéutico a través de los sueños. Ese proceso terapéutico consistió básicamente en ir a terapia semanalmente, anotar los sueños y hablar de los sueños y hacerle una interpretación. Y yo pude ver en carne propia cómo los sueños eran muy efectivos en el sentido de que me ayudó a transformar mi vida en muchos aspectos y en muchas relaciones que de alguna manera tenía en conflicto, como casi todos los seres humanos. Es decir, casi todos los seres humanos tenemos, pues digamos que tenemos una buena relación con papá, mamá, pero siempre hay cositas que no tocamos y que normalmente las dejamos precisamente en el mundo inconsciente. Y exactamente por dejar algunos asuntos en el mundo inconsciente es que se nos puede enredar la vida. Ujú. Entonces, a partir de los sueños que no atienden, digamos que no obedecen a las disposiciones conscientes como yo quiero manejar la vida, sino que normalmente los sueños provienen de una parte muy sabia que hay dentro de nosotros y que esto pertenece a la teoría junguiana. Jung dice que los sueños provienen de una sabiduría interior que él llamó el sí mismo. En inglés se llama self, como sí mismo, pero en mayúscula. Y curiosamente esa teoría, pues a mí me fascinó esa teoría porque esa teoría la viví en carne propia. Es decir, eso que yo vi como teoría, que luego leí, que luego estudié, fui viendo cómo ese proceso se fue dando en mi vida a través de yo ir identificándome con algunos aspectos de mi vida que estaban, digamos que, guardados. Es decir, la mayoría de las personas vivimos la vida de acuerdo a lo que nos dice la afuera de que debemos ser. Sea médico que eso da plata, estudie administración de empresas para que administre un negocio, eh, en fin, todo lo que dice el afuera que da, digamos que digamos que, que cumple los requerimientos de las necesidades del exterior. ¿Y qué pasa con nuestro interior? Queda guardado normalmente como potencialidades no ejercidas. Y eso fue lo que precisamente me fue pasando a mí, porque yo empecé a despertar a los sueños y me empezaron a gustar aspectos muy curiosos, como estudiar medicina tradicional china en la escuela Neijing, 3 años, luego estudiar masoterapia 9 meses en el SENA, luego estudiar homeopatía con el homeópata, psicólogo y maestro César Hernández, y luego pares biomagnéticos con otro gran maestro, Jorge Velázquez, que aprovecho en saludar en este momento. Todo ello me llevó a considerar un aspecto que yo no tenía ni idea que funcionaba en mí, porque después de tanto tiempo de estudiar, pues yo estudié porque me gustaba, pero después me fui preguntando como, ¿yo para qué estudié todo esto? Y me fui dando cuenta de que pareciera que hubiera una energética dentro de mí que estaba moviendo los hilos para donde esa energética quería. Esa sabiduría interior
me necesitaba llevar a un aspecto que era el sanador. Y ahí entendí yo como, wow, Como tu misión de vida, como a qué viniste a este mundo. exactamente, Jung lo denomina el arquetipo primordial, es decir, de qué estás hecha y para qué es que estás en este planeta Tierra. Normalmente, como te digo, nosotros hacemos una profesión, pero hay algunos otros aspectos que nosotros no hacemos. Por ejemplo, ah, ah, he visto, por ejemplo, bueno, un señor que creo que me está escuchando, don Pedro Galeano, saludos desde aquí, el técnico electricista, que bueno, se jubiló y un día me cuenta un sueño y yo le digo, don Pedro, yo creo que usted debería agarrar a pintar. Y no se imagina todo lo que ha pintado, él es del Peñol. Entonces pinta la piedra del Peñol en una belleza. Y bueno, hay algo bien importante con el asunto de los sueños. Los sueños, bueno, estoy tejiendo toda una historia y de pronto me estoy saltando algunos temas que yo sé que tienes anotados, pero quiero ir tejiendo Tranquilo, nos vamos yendo. Si yo bueno, me quedo como de pronto en el camino con alguna inquietud, pues te la hago saber. O sea, te interrumpo y te la hago saber. Y recordamos el teléfono a nuestros oyentes, 411-7882, porque seguramente ellos también van a tener inquietudes desde su sentido común, porque yo creo que todos soñamos, todos en algún momento de la vida, no sé si todos los días o durante todas las etapas de nuestra vida, pero todos soñamos, o sea, hace parte del descanso. Nos vamos a descansar a la cama y el sueño automáticamente entra en nuestro inconsciente, o mejor dicho, el inconsciente sigue trabajando, según pues como todas las teorías. Pero adelante, que de verdad que tu historia está muy encarretadora y si yo me voy quedando en el camino y no voy entendiendo cosas, te interrumpo y vamos excelente. desarrollando el tema. Estaba contando una anécdota acerca de don Pedro que a partir de un sueño yo vi claramente que parecía que él, él estaba, tenía una potencialidad dormida, que es exactamente lo que nos pasa a todos los seres humanos, que solamente atendemos nuestro mundo consciente y nos quedamos viviendo el mundo consciente y dejamos unos aspectos potenciales de nuestra vida que son muy necesarios para nuestra vida porque tienen vitalidad dormida. O sea, son potencialidades que nosotros guardamos en el costal y que decimos, no, después haré esto. Y Hay pasan. una frase de, perdón que te interrumpa, también de Carl Jung, que es este teórico psicólogo el que dio como el que, como yo creería que es el segundo que originó, que continuó con esta interpretación de los sueños después de Freud, que fue quien inició todo este tema, y él dice que no deberíamos, no me acuerdo la frase cómo inicia, pero dice que no, dice algo como que no deberíamos de descuidar lo que nos dice el inconsciente o los sueños en el inconsciente, porque son una bocanada de la naturaleza misma. Y por allá también habla que es la esencia del alma. O sea, los sueños son la esencia del alma y esa puerta cerrada que cuando estamos despiertos está cerrada y en la noche en el inconsciente o durante el sueño se despierta. Que no deberíamos de ser tan ajenos y tan descuidados de hacer eso a un lado y pensar que eso simplemente son traumas o cosas que quedaron no resueltas durante el día y se van allá los sueños al inconsciente. Tienen algo más que decirnos. Es muy curioso lo que estás diciendo, porque, bueno, mi maestro decía una frase que para algunos podría parecer muy atrevida, pero los sueños son palabra de Dios. Es decir, si usted puede recurrir al libro sagrado judío-cristiano, la Biblia, usted va a encontrar que hay muchas referencias acerca de los sueños y de cómo Dios puede hablar a través de los sueños. Lo que pasa es que nosotros tenemos cierto concepto de Dios, pero realmente dentro de nosotros, cada uno de nosotros tiene un guía interior. Espiritual. Tú lo puedes llamar Dios, Alá, lo puedes llamar de muchas maneras,
pero lo que sí es cierto es que esa sabiduría propende porque tú te desarrolles totalmente y sobre todo que seas feliz en esta vivencia, en este plano terrenal. Lo más curioso es que la mayoría de nosotros pues no es feliz, vive otra vida más ajena a lo que realmente queremos vivir, donde está nuestra esencia. Y ahorita, Daniel, fuera del aire, pues que no estábamos al aire, estábamos hablando precisamente por qué estamos hablando hoy de este tema y por qué traemos un tema tan, como tan enigmático a un programa que es de salud, o sea, que habla de la detección oportuna, de hábitos de vida saludables, de la prevención del cáncer, que todos los días lo trabajamos en Medicáncer con nuestros pacientes y con la población en general, y es precisamente lo que acabas de decir, muchas veces la infelicidad enferma, no ser felices y no encontrar nuestro camino y nuestro destino nos enferma, y eso es lo que queremos, o sea, hay que trabajar también el interior, hay que también hacerle caso a ese inconsciente. ¿Cuántas veces, y eso está demostrado científicamente, que el estrés enferma, la tristeza enferma? Científicamente está demostrado que eso se activan unos genes y unas moléculas o unas partes internas negativas que pueden activar enfermedades como el cáncer. Entonces, qué importante empezar a descubrir eso de los sueños. Recibimos una llamada. Buenos días, Medicáncer en contacto con la vida. Buenos días, Buenos días, ¿con quién hablamos? soy Gloria, Gloria, ¿cómo estás? ustedes. Ah, bien, Programas de Bolivariana y ese también me encanta. tan Le bello. quería contar a usted y al señor. Yo, cuando sueño, desafortunadamente no sé identificar mucho mis sueños, pero en los sueños a veces me hace ver quiénes me van a hacer daño y le cuento que a los días esa persona me hacen daño. Le cuento que apenas hace 15 días soñé que mi papá, que se murió hace 7 años, yo estaba viajando para irme a trabajar y resulta que me daban de afán y que 50 pesos, 50.000 pesos. Y de ahí muchos 50.000 pesos, pero de ahí resultó como que estaba de afán y tenga estos 10.000. Y de cuento que llamé a un señor y me dijo, dale unos 50 y cómo le parece que los 3 días ganó. Fuera de eso, yo soñé que me estaba muriendo y una santa que hablan en la oración ahí, Santa Faustina, yo no la había oído nunca. Y esa señora me tiraba los brazos, véngase conmigo, y yo le dije, no, yo todavía no me voy a ir. Yo sí la aprecio mucho, pero no me voy a ir. Y le cuento que cuando desperté estaba totalmente grave para morirme y yo pues no sé explicar por qué. Siempre cuando sueño yo me doy cuenta de que me estoy enfermando o me va a pasar algo. Feliz día, muchas gracias. Bueno, wow. Bueno, hay varias cosas con los sueños, ¿cierto? Hay varias cosas. En primer lugar, nosotros normalmente establecemos relaciones muy fuertes parentales. Ujú. Entonces puede que incluso las personas que, por ejemplo, mueran, nosotros podamos seguir soñando con ellas porque establecemos una relación muy fuerte y aunque se haya muerto, la relación sigue viva. Y es muy frecuente. Es muy frecuente esto. Ahora, la otra, muy curioso lo que cuenta como que estuviera como en un tránsito de morirse y resulta que en el sueño pareciera que apareció una parte consciente en ella que dijo no, todavía no. De hecho, eso pasa mucho. Hay personas que están en coma, en estados muy graves de salud y expresan haber vivido ese momento de trance, ese momento en que se fueron, se despidieron, de hecho alcanzan a ver a sus seres queridos ya muertos, ya fallecidos, y se dan cuenta que regresen o que no quieren ir allí a ese estado, o al contrario, hay muchos que expresan que ese estado es tan maravilloso y que ven a sus familiares allí reunidos que se quieren quedar, pero regresan. Es como lo que uno escucha, realmente yo pienso que sigue siendo enigmático y hasta no verlo, pues hasta uno no sentirlo. Y pienso también que tiene mucho que ver con el contexto de esa persona, con la personalidad de esa persona, valga la redundancia, con lo que vive esa persona, con los sentimientos que tiene por dentro esa persona.
debe ser así, que es muy individual, es un proceso muy individual y muy de cada persona. Claro, hay ciertas situaciones que son muy importantes en nuestra vida, nacer y morir. Ujú. Y esos estadios, digamos que muy pocas personas tienen la oportunidad de tener conciencia en ellos. Pero son, digamos que estadios que pueden ser donde nuestra percepción se ve acrecentada. Entonces, claro, es posible que si nosotros, de hecho, es posible incluso vivir estados de conciencia acrecentados en nuestra vida cotidiana, no necesariamente te tienes que morir para eso. Es decir, tú puedes experimentar eh, mm, estados donde la conciencia es mayor de la habitual. Y eso se puede hacer, pues hoy en día hay respiración holotrópica, hay danzas sufis, estados de meditación, alimentación ayurvédica, pues hay Hay muchas mucho. formas de Es como lo hacerlo. que se conoce, Daniel, comúnmente como el tema de cuando alguien se desdobla, por ejemplo, cuando llega a un estado de meditación o de vista interna, por decirlo de algún modo, que se desdobla y llega a otros estados de conciencia superior, por decirlo de algún modo. Sí, es muy importante que nosotros pudiéramos llegar a esos estadios sin que nos llegara la muerte, ¿sí me Ujú. entiende? O sea, Sí. es como, ¿por qué no nos preparamos o por qué no vivimos esos estadios que son posibles hacerlos? eh, de otra manera los llaman, digamos que estados de iluminación momentáneos, cortos, ¿por qué no hacerlo? Ujú. Pues, ¿para qué esperar una muerte? ¿Para qué esperar un accidente, una crisis? ¿Por qué no hacer estos estados, alcanzar esos estados conscientemente para tú de pronto ver de otra manera tu realidad? Enseguida hablamos de, nos das los tips para tratar de llegar a ese estado de iluminación que yo creo que no es fácil. Yo creo que Mm, maestros como los mencionaste al principio, Buda, que es el maestro de muchos, o muchos otros maestros o guías, Cristo, para llegar, Cristo, el claro. mismo Cristo, para llegar a esos estados tienen que pasar un proceso, pues no es que ni me lo imagino, enseguida nos das tips, a ver si somos capaces de empezar a trabajar en ese proceso de iluminación, pero recibimos otra llamada de los oyentes. Buenos días, Medicáncer en contacto con la vida. Buenos días. Buenos días, ¿con Para quién hacerle una hablamos? preguntita al señor Daniel. Claro, cuéntanos. Siempre mis sueños son caminando las partes que yo caminé de niña y de joven. Siempre lo que sueño es lo mismo. Y a veces sueño y no puedo recordar lo que soñé. Si estoy intento, sé que soñé, pero no recuerdo qué fue lo que soñé. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces arranquemos de una vez con los tipsitos. Sí, Sí. pues no, y Daniel, hay otra cosa, y los Sí, sueños pueden ser predictivos, es que yo creo que esa es la inquietud de todas las personas que sueñan. Mira que las dos oyentes dicen, yo soñé eso, ¿eso qué me quiere decir? correcto. Como que son como predicciones, o sea, como que los sueños pueden marcar el futuro, o sea, los sueños me pueden anticipar algo que va a suceder para que yo actúe a tiempo y eso malo no suceda. O pueden ser también vivencias del pasado que me están dejando una reflexión que simplemente no la cogí en el momento en que era, sino que se me está dando a través de un sueño, a través del inconsciente. Bueno, entonces, eh, como en orden podríamos decir esto. Primero, los sueños son muy intuitivos. ¿Qué quiere decir esto? Eh, si vos sos una persona que habitúa a frecuentar, por ejemplo, sitios donde tomas trago Mm. y salís a altas horas de la noche y de pronto pues salís un poco ebrio, es muy probable que un sueño te diga que vas a soñar que vas a ir a los sitios que frecuentas y que te vas a accidentar. Es decir, los sueños son muy intuitivos, pero tienen que ver mucho Con las con las vivencias. vivencias. Y normalmente es muy difícil que una persona cambie una actitud. Es muy difícil. Realmente requiere reflexión sobre tu vida, un detenimiento y decir, bueno, una reflexión muy importante como, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
yo no quiero llegar a situaciones, pues que digamos que sean problemáticas. En el caso, por ejemplo, de la señora que nos acaba de llamar, que nos comenta que sueña caminando por muchas, pues como por varios sitios, eso seguramente, obviamente y claramente de acuerdo a la teoría de Jung y de acuerdo a todo lo que usted sabe, eso, ese mensaje, ese sueño le quiere decir algo, le quiere transmitir algo. Lo que tú estás diciendo es que nos tenemos que detener a pensar qué nos está diciendo ese sueño, qué nos quiere decir ese inconsciente y relacionarlo en otro contexto y con otras situaciones. No es tan simple como de, ¿qué me quiere decir el sueño? Esto. Entonces voy donde el psicoanalista, voy a terapia con Daniel Salvatierra y Daniel me va a decir inmediatamente qué significa ese sueño. No, toca entrar a mirar, a revisar qué situación vive la persona, cómo ha sido su vida, si ha sido feliz, si se siente realizada, si no, ¿cierto? Ahí entran ustedes a hacer como un diagnóstico. No es tan simple que un sueño aislado me va a, a, a enseñar o a decir algo puntual. Por lo general es una cadena, creería, desde mi desconocimiento y desde mi sentido común con este tema. Para que un sueño llegue a tu mundo consciente, que mucha gente casi no recuerda, no dicen normalmente que no sueñan. Lo que pasa es que sí sueñan. La otra cosa es que se acuerden. Es decir, el sueño se realiza en usted pese a que usted se acuerde o no. Es decir, porque el sueño tiene un requerimiento vital. Y es básicamente, desde lo más sencillo, el sueño es reparador. Es decir, vos necesitas soñar para descansar. Pues dormir para descansar. Y realmente los sueños lo que tienden a hacer es que empiezan a ser normalmente muy compensatorios de la vida que vives. Es decir, si tú sueñas, pues si tú tienes una labor que es muy demandante en tu vida, que no te deja tiempo para hacer nada, es muy probable que vos sueñes volando. ¿Sí me entiendes? Porque usted volando lo que está teniendo es una distancia con el mundo en real que vive. Entonces usted necesita volar para despegarse un poquito de la realidad que vive. Entonces mira que es compensatorio. Ahora, para el sueño de esta señora que no nos dijo el nombre, que ojalá la próxima nos digan el nombre, sí. Cuando los sueños emergen y traen ciertos recuerdos, esto quiere hablar de que, mira que hace referencia a una niñez o juventud. Cuando un sueño emerge hacia la conciencia, habla de que hay una fuerza muy grande del mundo inconsciente en que usted pueda recordar o acordarse de ese tiempo, porque pareciera que en ese tiempo, las vivencias de ese tiempo son muy necesarias hacer una reflexión sobre ellas, porque pareciera que estuvieran afectando su mundo consciente actual. Okay. Entonces, pasa mucho que nosotros normalmente en nuestra niñez y en nuestra adolescencia son etapas difíciles. Nos marcan un montón de cosas en la etapa, en el resto de la vida, para el resto de la vida. Exacto, y nosotros normalmente lo que hacemos con eso es que lo ponemos en el baúl de los recuerdos como que ya pasé por ahí, gracias al Señor, me echo la bendición y sigo adelante, ¿cierto? Y resulta que es muy necesario cuando ya estás en la edad adulta, que parece que claro, hay ya disposiciones o actitudes en nosotros que fueron afectadas en un tiempo de nuestra niñez y nuestra adolescencia